A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una familia sueca, originaria de un pequeño pueblo llamado Novelov, tenía como pasión la ciencia y la química, y aquella pasión pasó siempre de padre a hijo. Uno de los abuelos tomó el nombre de aquel pueblo, Novelov, y lo convirtió en Nobel, como apellido para distinguir a su familia. Un niño de aquella familia, llamado Alfredo, inmortalizó aquel apellido, y el mundo lo conoce como Alfredo Nobel. Alfredo Nobel, el inventor de la dinamita, tuvo una vida no exenta de complicaciones. Cuando estaba experimentando sobre la dinamita, la fábrica explotó y mató a 4 hombres, entre ellos a su propio hermano. Suecia entonces prohibió que en su territorio se hicieran más experimentos de esa naturaleza, y Nobel tuvo que montar su fábrica en un barco en alta mar. Después, cuando tuvo éxito y pudo controlar el explosivo a voluntad, las grandes potencias del mundo le ofrecieron su territorio y facilidades para montar allí la producción de dinamita. La dinamita, el más poderoso explosivo de la época, significó un gran avance en la ingeniería y las obras públicas, pero también en la guerra y la destrucción. Y Nobel se hizo multimillonario, pero nunca lo abandonó el sentimiento de culpa porque su invento era causa de muerte y dolor. Nobel decidió entonces donar su fortuna para reconocer a quienes se destacaran por su trabajo a favor de la humanidad en física, química, literatura, paz y medicina. Esta decisión se conoció con la lectura de su testamento, un día como hoy, 27 de noviembre de 1894. Desde entonces, los humanos confirmamos que en medio de las noches oscuras y a pesar del dolor, también existe la luz y la esperanza. Las principales noticias del día. Titulares. Caso Metástasis. Jueces, policías y fiscales fueron sentenciados por beneficiar a Leandro Norero. Ministerio de Energía se alista a firmar el contrato de explotación de la mina de oro Cangrejos. El Partido Social Cristiano y el correísmo anticipan oposición al impuesto en la compra de vehículos usados. En el segmento de opinión, los presidenciables, propuestas. En política internacional, impunidad. Los editoriales serán de León Roldós. Los cuates son los cuates. Noticias del día. Caso Metástasis. Jueces, policías y fiscales fueron sentenciados por beneficiar a Leandro Norero. La jueza Mercedes Caicedo leyó la tarde de este 25 de noviembre del 2024 la sentencia en contra de los 21 procesados por el caso Metástasis durante la audiencia que se realizó en la Corte Nacional de Justicia. La magistrada halló culpables del delito de delincuencia organizada 20 personas. De los 30 procesados, solo 21 fueron juzgados y 20 declarados culpables en primera instancia. De hecho, solo uno de los 4 señalados como líderes de la estructura criminal recibió sentencia. Javier Novillo, alias Novita, quien cumplirá 10 años de prisión. Mientras que los otros señalados como autores de la estructura criminal están prófugos: Javier Jordán, Cristian Romero y Fabián Camposano. Entre los colaboradores que recibieron una pena agravada de 9 años y 4 meses al haber sido funcionarios públicos en el momento de cometer el delito, están el ex juez de la Corte Nacional de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; Pablo Ramírez, ex director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI, entre otras 10 personas. Otro grupo de colaboradores de la organización delictiva, a quienes no se les impuso el agravante de ser servidores públicos, se les impuso la pena máxima de 7 años de privación de la libertad. Finalmente, en los casos de la excomisionada de pacificación de las cárceles Claudia Garzón y 2 abogados en libre ejercicio, se tomaron en cuenta atenuantes que hicieron que reciban una pena reducida de 3 años y 4 meses pese a ser ubicados como colaboradores.
La jueza Caicedo manifestó que el tribunal integrado por ella junto a los jueces Marcos Rodríguez y Pablo Loaiza tomó la decisión contra los procesados de forma unánime. Además, se refirió a los cuestionamientos respecto a la supuesta rapidez con la que se emitió el fallo y aclaró que la resolución del tribunal era la decisión oral del caso y que la sentencia por escrito se notificará oportunamente a sujetos procesales, así como la indemnización que deberán cancelar los sentenciados. El Ministerio de Energía se alista a firmar el contrato de explotación de la mina de oro Cangrejos. Como un hito para el desarrollo de la industria minera, calificó la ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano, a la finalización de las negociaciones con la empresa canadiense Lumina Gold, que es el concesionario de la mina de oro a gran escala Cangrejos, que está ubicada en la provincia de El Oro. La ministra encargada señaló que el proyecto generará 1.250 empleos directos durante la etapa de construcción y entre 700 y 1.150 durante su operación, y demandará una inversión entre 1.300 y 1.400 millones de dólares de Lumina Gold. La minera se ha comprometido a pagar de manera anticipada las regalías por alrededor de 22 millones de dólares a finales de 2025, cuando comience la construcción de la mina, y también a implementar su propio abastecimiento de energía eléctrica para las operaciones de la mina. Está previsto que la mina comience su producción en 2026. En todo su periodo de vida útil, se espera que el Estado ecuatoriano reciba ingresos por alrededor de 6.000 millones de dólares de la mina Cangrejos. Con el cierre de la etapa de negociaciones, ahora se encamina el proceso para la firma del contrato de explotación del proyecto minero, agregó Rebeca Illescas, viceministra de Minería. Aclaró que aún no se tiene una fecha tentativa de cuándo se firmará el contrato, si bien la norma dice que hasta en 6 meses se puede concretar la firma para la explotación. Una vez que se suscriba el acta final de negociaciones, la intención del gobierno es que esto suceda antes. El Partido Social Cristiano y el correísmo anticipan oposición al impuesto en la compra de vehículos usados. Las leyes económicas urgentes del Ejecutivo enfrentan reparos antes del primer debate en el Pleno de la Asamblea. El Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana anticiparon que rechazarán cualquier nuevo impuesto que se incluya en los proyectos de alivio financiero y la mejora recaudatoria mediante el combate al lavado de activos. El Partido Social Cristiano emitió un comunicado en el que señala que dio sus votos para la aprobación de los informes porque considera que el Pleno debe debatir las propuestas. Sin embargo, adelantó que en caso de mantenerse el incremento en el impuesto para la compra de vehículos usados en el segundo debate, votarán en contra. Mientras tanto, la presidenta legislativa, Viviana Veloz, dijo este 26 de noviembre del 2024 que la Asamblea no va a permitir que se sigan cargando impuestos a la gente que menos tiene. También existían reparos en el proyecto de ley sobre alivio financiero. En él se incluía el cobro del impuesto a la renta para las universidades privadas. Sobre este punto, el Partido Social Cristiano señaló en su comunicado que se evitó que ese tema se incluya en el informe del primer debate. Veloz convocó al Pleno para debatir ambos proyectos en la sesión prevista para este miércoles 27 de noviembre del 2024. Después de esta primera discusión, las comisiones podrán incluir cambios para el segundo y definitivo debate. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo José Antonio Guevara. Él es integrante de la Misión Internacional de Observación MIO y hace un pronunciamiento tras la anulación del concurso para la selección de jueces nacionales. Escuchemos lo que dijo. Pues sí, fíjate que desde la Misión Internacional de Observación del proceso de selección de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, tenemos 3 objetivos principales, que es observar en este proceso que se garantice la transparencia, la publicidad, que evaluemos la legitimidad del proceso para asegurar que las y los candidatos tengan los perfiles los perfiles adecuados, sean criterios previamente establecidos y los procedimientos sean claros, técnicos, basados en méritos. Buscamos que se asegure la inclusión, la paridad de mujeres, la participación no discriminatoria
y con medidas de ajustes razonables para personas con discapacidad, que se asegure la participación del pluralismo étnico del país, que haya participación de personas indígenas y de los territorios. Y bueno, y el mandato de la mío es hacer recomendaciones al respecto, y como sabes, hemos visitado el país en 3 ocasiones. En noviembre del 2023 hicimos una visita preliminar, en enero del 2024 hicimos una visita con recomendaciones que afortunadamente fueron consideradas por el Consejo de la Judicatura. En junio del 24 visitamos el país y vimos un proceso que se estaba desahogando o implementando de una manera optimista por los diferentes actores, pero de ahí pues, hubo unos cambios radicales en la manera en la que se estaba gestionando el proceso, y tuvimos que sacar un informe sumario urgente en agosto del 20 de este año, en donde hicimos algunas recomendaciones, particularmente a partir de las denuncias de las irregularidades en el proceso, en la fase de méritos, y particularmente en la contratación de la empresa que no garantizaba la seguridad informática que daba las condiciones para dar certeza en el proceso. Y ahí hicimos unas recomendaciones en agosto de que se anulara el procedimiento hasta ese momento y se retrotrayeran los efectos hasta una fase previa, de manera que se asegurara pues que se solventaran esas irregularidades en las pruebas de confianza, y que por supuesto se sancionaran los responsables por las irregularidades identificadas. Entonces celebramos, nos parece muy razonable que se haya decidido anular el proceso actualmente, y esperamos, confiamos y hacemos un llamado a que el nuevo proceso sea diseñado, el nuevo reglamento sea diseñado de manera que asegure transparencia, que se base en estándares internacionales, porque es urgente que se seleccionen a los jueces y las juezas idóneos para ocupar puestos tan importantes en esta Corte Nacional de Justicia. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, habla acerca del cuestionamiento a los contratistas adjudicados por CELEG. Veamos la nota. Este es un pronunciamiento del colectivo de la Comisión Nacional Anticorrupción, un colectivo que no le cuesta un centavo al país, sin recursos ni propios ni particulares, y menos del Estado. Y entonces lo que hacemos es cumplir el rol de la Contraloría Social que nos compete. El comunicado del día domingo se quedó corto, porque en las últimas horas, en un medio televisivo, pudimos advertir que la inspección, por ejemplo, de las máquinas, de los motores que deben venir al país, no se los hizo, esa inspección en situ, como es elemental. Cuando uno compra un auto, va y revisa que si el color del carro es el que uno le interesa. Pero aquí lo hicieron a través de vía virtual. Esa es la última información. Está preocupante, Germán. Así es entre otras cosas lo preocupante, pero voy a los otros temas. Y comienzo con un antecedente, yo diría que con una premisa que es importante que la ciudadanía la comprenda. No se trata de bloquear, impedir y quedarnos a obscuras, pero sí se trata de que el drama de la obscuridad no sea parte de un drama de lo que significa el manejo inadecuado de los recursos. Estoy pensando que lo que nos ocurrió en la pandemia, las fundas de cadáveres tenían sobreprecios. Estoy pensando en el terremoto de Esmeraldas y Manabí. Se perdieron 3.500 millones de dólares. Y ahora el drama de la oscuridad nos lleva, no creo que sean solo por los apuros, sino porque no se hace de manera adecuada por parte de CELEG a contrataciones que no son las más adecuadas. Han hecho contratación con 2 empresas a quienes se les piden motores nuevos. Esto es fundamental decirlo, motores nuevos. Hemos averiguado que desde el 2017 ya no se producen estos motores, entonces no hay motores nuevos, porque no van a producir. Podrían ser motores nuevos del 2017, pero sin usar. Es que no es así, están repotenciados. Usted se imaginará que nadie los tiene guardados 8 años y nadie los usó, son repotenciados. Eso debieron decirle al país. Entonces, por eso es que hay una garantía que señala la necesidad, o mejor dicho, hay un elemento contractual que establece la garantía del fabricante, para que diga,
estos motores son nuevos y se fabricaron en nuestras dependencias. Ese es el caso de los fabricantes. El uno es de Estados Unidos, que es MD, con quien tiene relación Progen, una empresa a la que se le compra estos motores, y la otra es la empresa MAN de Alemania, con quien tiene relación la otra empresa que se llama Austral Technical, empresa que se creó hace 4 meses con un capital de $4,000. Esta empresa es la segunda. Ahora bien, ¿qué dice Progen con la habilidad que tienen, no? Dicen, no, nosotros somos los fabricantes, eso se podrá comprobar luego, y nosotros mismos nos vamos a dar la garantía. Pero sin embargo, nuestra alerta es que todavía no se han presentado las garantías que demuestren que estos motores son nuevos y que además deben corresponder, por lo tanto, a una venta adecuada. Primera o segunda alerta, que es la que acabamos de decir, independiente de lo que ayer el país se enteró, ¿no? Que vía virtual se hace la inspección de las máquinas. De tal suerte que esto alertamos al país porque no estamos comprando una funda de pan o dos, estamos comprando una cantidad importante de estos motores que generarían una producción termoeléctrica muy importante, y sobre todo porque los costos de los que estamos hablando son de una inversión de alrededor de 270, 280 millones de dólares en un país en el que hay que ahorrar por la crisis económica. Estos son los elementos fundamentales, de tal suerte que ni siquiera me refiero a las fechas de incumplimiento, porque eso ya es evidente. Debieron entregar el 5 de noviembre las primeras máquinas, las otras no se sabe cuándo lo van a hacer. Han pedido plazos, se les ha dado los plazos, se han inventado una serie de dificultades. En el Líbano la otra empresa sigue buscando cómo conseguir las máquinas. Entonces, esta es la actividad de Contraloría Social que hacemos los ciudadanos. En Impacto Informativo, Javier Palacios, constitucionalista, habla de la nulidad del concurso de jueces nacionales. Escuchemos lo que dice. El concurso de los jueces de la Corte Nacional, aun cuando es una necesidad emergente, era un concurso que venía muy mal llevado. Me parece que faltó valentía en el Consejo de la Judicatura para declarar la nulidad cuando ya se reveló el grave problema de las pruebas de confianza, que una compañía que se dedicaba a hacer cualquier cosa menos pruebas de confianza era la encargada de hacer aquello, cuando ya postulantes advertían de irregularidades en las recalificaciones e inclusive en la rigurosidad del examen para ser magistrado de la Corte Nacional. Y creo que el tiempo dio la razón. Desde que pasó lo de las pruebas de confianza hasta el día de hoy, el concurso no ha avanzado en nada. No ha avanzado en nada. Y pese a que... ¿Usted cree que tenía que haberse generado la nulidad antes? Por supuesto. El concurso de la Corte... En el mes de junio me parece que se... Sí, el concurso de la Corte Nacional vino muy mal llevado, no era un concurso apto y había muchas irregularidades. Y de hecho, miren esto también, Edgar, que es importante que la ciudadanía lo conozca. El problema del concurso de la Corte Nacional de Justicia es que el mismo equipo de talento humano y de la dirección general, que fue de Wilman Terán, se quedó muchísimo tiempo todavía cuando era la presidencia del doctor Román. Había el doctor Jaime Canseco, que era quien estaba de director general, y quedaron muchos del equipo. Yo entiendo que es difícil cambiar a tantos funcionarios, pero el concurso seguía el mismo cauce. Tanto es del mismo cauce que Talento Humano y de la Dirección General contratan a una compañía que no tenía que ver con las pruebas de confianza. Y luego la famosa Métricas Web. Efectivamente. La empresa que no tenía ni oficina y no sabía nada de pruebas de confianza. No sabía nada y no tenía ninguna experiencia, había sido creada inclusive casi para el efecto, es decir, para ser contratada por el Consejo de la Judicatura. Pero lo que usted está señalando es inquietante, ¿no? O sea, desde adentro se trató de boicotear el concurso de jueces. Sí, yo creo que lamentablemente hubo un ánimo de funcionarios de querer favorecer a distintos candidatos a postulantes, y de hecho esa es una de las revelaciones que dio el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Godoy, que dijo que tuvo alertas de la Escuela de la Función Judicial de que existían funcionarios que intentaban acceder a la base de datos del Consejo de la Judicatura, entiendo yo, para intentar favorecer o en puntajes o tratar de entregar el banco de preguntas a los postulantes. Pero esto es gravísimo, y esto no se va a corregir si no se hace un concurso serio, sin saltarse la norma,
y con el perdón del Consejo de la Judicatura actual, el tiempo no les va a dar. Se demoraron en exceso y una vez más el Ecuador va a cerrar otro año con jueces encargados de la Corte Nacional de Justicia, con un sistema de justicia colapsado, porque quienes están encargados de la Corte Nacional de Justicia han dejado sus despachos originales en las distintas cortes del país y esto hace que haya un represamiento importante de justicia. Pero cuando reemplazan al presidente del Consejo de la Judicatura, que hay muchos observadores que vieron eso como apresurado, como injustificado, obligar al doctor Álvaro Román a dejar la presidencia del Consejo de la Judicatura, establecer un concurso inmediatamente y ponerlo ahí al doctor Godoy, ahí ya se empezó a señalar que esto ya no iba a avanzar, que se iba a acabar en cualquier momento. Y en efecto no avanzó, porque además, más allá del aspecto jurídico de las irregularidades del concurso, también creo que hay un fuerte componente político. Este Consejo de la Judicatura ha sido el que más variaciones ha tenido en menos de 6 años. O sea, hemos tenido presidentes por doquier, se han conformado, hemos tenido los reemplazos. De hecho, falta todavía un vocal del Consejo de la Judicatura que todavía no se designa, que es el representante de la Asamblea. Destituidos por la Asamblea, algunos de sus miembros. Fueron destituidos. La Corte Constitucional. Y el único salvado, dicho sea de paso, es el señor condenado a 9 años de cárcel, ¿no? La Asamblea, el único vocal que le salvó es al señor Terán, que hoy es condenado a 9 años de cárcel. Pero claro, hubo muchas variaciones en el Consejo de la Judicatura y más allá de el interés de que el doctor Román se quede, lamentablemente había una sentencia de la Corte que obligaba a que sea reemplazado, más allá de las buenas gestiones que él haya podido tener. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vale la pena comentar algunas propuestas que hacen los presidenciables, y es que el día de mañana el voto popular pues les favorece eligiendo a los presidentes de la República. Una serie de personas dice que van a dar más recursos para mejorar la educación pública, igual que otras personas candidatas dicen que van a dar, si llegan al poder, más recursos a los hospitales públicos, a los hospitales del Seguro Social, para que haya medicina, para que los pacientes no se sienten insatisfechos. O sea, salud, educación, van a recibir, según una serie de personas presidenciales, hombres o mujeres, cantidades enormes de dinero. También algunas otras personas dicen, yo de presidente voy a bajar el IVA en 2 etapas. Del 15 se va al 12% y luego se reduce al 10%, porque la gente necesita un poco más de dinero en su bolsillo para gastar. Y esa acción de política tributaria va a permitir que el consumo crezca, el consumo privado me refiero, que haya más crecimiento económico, que haya más empleo, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las sugerencias que hace, cosas que no dicen pues de dónde va a sacar el dinero el gobierno para financiar mucho más a la educación pública y a los sectores sociales. Nadie dice de dónde va a sacar el dinero. Pero por ahí hay también un señor que es candidato a la vicepresidencia, que es el señor Borja, que de paso el señor Borja es economista, y hace una propuesta que entiendo que es compartida por el presidente, por la presidenta de ese grupo político, y dice que en definitiva va a desdolarizar la economía porque hay un camino para desdolarizar en forma muy ordenada. Qué afirmación y qué propuesta totalmente inconveniente y grave para el futuro del país. Parece que ese grupo político, que naturalmente es el correísmo, y les digo que ustedes recuerdan que el correísmo, bueno, que es ahora Revolución Ciudadana, fueron y siguen siendo enemigos del sistema monetario de la dolarización. Pero el 95% de los ecuatorianos, el 95%, estamos de acuerdo en que el dólar de los Estados Unidos debe seguir siendo la moneda nacional. Nada de Sucre, nada de Cóndor, nada de eso. No hay salida ordenada a la dolarización para entrar. ¿A qué? A crear una nueva moneda, el nuevo Sucre.
¿Para qué quieren esas personas? Llegar al poder y que el Banco Central emita la nueva moneda, emite para financiar la expansión del gasto público. Y como lo que viene el desastre total. Vean lo que pasó en Argentina antes del presidente Milei. El Banco Central argentino financiaba la expansión del gasto del gobierno argentino. ¿Y qué pasó en Argentina? Fuga de capitales terrible. En segundo lugar, inflación, devaluación, inflación. Eso es lo que quiere este grupo político en el país. No se da cuenta que el 95% de las personas, los ciudadanos ecuatorianos, no estamos de acuerdo en cambiar la moneda. Queremos que el dólar siga siendo la moneda de curso legal. Sí, curso legal, la única moneda que debe circular para aceptación del gobierno, los municipios de todo el mundo. Fue una gran ventaja que allá por el 99, el año 2000, sencillamente se abandonara el sucre porque no había alternativa debido al caos total que crearon los gobiernos al pasado. Y eso es lo que se quiere hacer actualmente por parte de este grupo político. ¿Cómo ustedes, queridos amigos, amigas, pueden votar por una persona, hombres o mujeres, o esa dupleta de ese grupo político para desde el poder crear el caos, crear la anarquía, crear devaluaciones con la nueva moneda, crear inflaciones, etcétera, etcétera, igual que otra serie de países? No se puede votar por esas personas que prometen desdolarizar la economía ecuatoriana. Todos los candidatos, a excepción de este grupo, sencillamente tienen que hacer declaraciones. Mi programa de gobierno tiene que decir que vamos a sostener en materia monetaria el sistema de la dolarización en el Ecuador, porque el 95% de los ciudadanas ecuatorianas quieren al dólar americano como moneda nacional en el país. Eso tiene que hacer el resto de los candidatos. ¿Para qué? Para que quede claro, el apoyo masivo de la sostenibilidad del dólar como moneda nacional. De tal manera que ese grupo político que han sido enemigos siempre de la dolarización no pueden seguir elegidos. Asumo yo que el ciudadano corriente, común y corriente del Ecuador, de todos los votantes, tendrán mucho cuidado en analizar esa propuesta que ha hecho el señor candidato a la vicepresidenta, cuyo nombre y apellido es el señor Borja, economista de paso, vuelvo a repetir. Amigos, hay una serie de sugerencias que dan los candidatos y las candidatas a la presidencia, pero nadie sabe cómo hacerle. Usted tiene, por ejemplo, el otro tema, Seguro Social Ecuatoriano, que es una preocupación grave con el sistema de pensiones. Hay que reordenar y reformar el sistema de pensiones, pero eso tampoco dicen los candidatos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿A reducir las pensiones de los jubilados? ¿Van a hacer eso? ¿Van a permitir que venga una bancarrota total del Seguro Social en materia del sistema de pensiones? Entonces, los candidatos y las candidatas a la presidencia deben decirle al país: esto es lo que vamos a hacer con el Seguro Social ecuatoriano. Reformarlo, reordenar, darle sostenibilidad fiscal, sostenibilidad más que fiscal, financiera, para que eso se sostenga financieramente durante los próximos 30 años. Las reservas del seguro cada vez se están reduciendo porque hay un error de los gobiernos de apoderarse de la plata del seguro a través de la colocación de papeles del Estado, que el gobierno pues no va a poder pagar, sino renovar. La deuda pública en el Ecuador, en este momento, lo que le llaman la deuda pública integrada, que es deuda proveedores, deuda al seguro, etcétera, es de 84 mil millones de dólares, ¿sí? Y hay que arreglar ese problema. Amigos y amigas, tengan presente, la dolarización como sistema monetario debe permanecer en el Ecuador por 100 años. No es posible votar por nadie que quiera destruir el sistema monetario y llevarnos al caos y la anarquía total y absoluto. Gracias, amigos, nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Impunidad. Para las sociedades, sin importar mucho cuál sea su naturaleza, el concepto de la justicia va ligado a un set
de valores éticos sobre los que ésta se construye y fundamenta. Desde el Código de Hammurabi, pasando por los 10 mandamientos, por las legislaciones de los griegos Licurgo o Solón, por la ley de las 12 tablas romana o por la codificación del gran Justiniano, ese concepto de justicia pasa por la noción de la responsabilidad personal por los actos contrarios a estas disposiciones que cada individuo puede cometer y por la necesaria sanción de los jueces a la transgresión de las normas. Incluso entre sociedades primarias, la relación entre la transgresión y el castigo son parte del tejido social de estas. El sentido de la justicia es un factor fundamental para la existencia de una sociedad organizada, pues sin él caemos en la barbarie y en la toma de la ley por mano propia, el retorno a la ley de la selva. La impunidad es la demostración del fracaso del sistema legal, sea cual sea la causa de tal impunidad, económica, política, por intimidación, por afinidad personal o por cualquier otra razón que se pueda imaginar. La impunidad es una declaración de esencial desigualdad por la que ciertos individuos, en mérito de su riqueza, posición o relaciones, se ponen más allá de la ley y que, a pesar de ser manifiestamente responsables de la comisión de delitos o transgresiones, no los castigarán por estos, al contrario de otros ciudadanos en iguales o parecidas circunstancias. Es, en efecto, la impunidad el instigar al interior de la sociedad a desechar el esencial respeto a la ley y a los encargados de aplicarla ante el mal ejemplo que se está estableciendo. Este fenómeno es particularmente nocivo en las sociedades democráticas, donde la idea de la subordinación de todos ante la ley es el eje de su concepción que ha buscado por tal intermedio la limitación del poder absoluto. La impunidad en la sociedad democrática es la peor forma de minar su promesa de igualdad de los ciudadanos, y en las autocracias absolutistas su propia naturaleza ilimitada vuelve incluso más fácil, hasta por seguridad personal, dar manga más ancha a una justicia flexible con las transgresiones de los poderosos. Cuando las sociedades descienden a niveles cada vez más primarios, tenemos delante de nuestros ojos a lo que se puede llegar en el siglo XXI nada menos en términos de caída a la ley de la selva. El caso haitiano nos ilustra con total claridad acerca del colapso de una sociedad y su regresión a un pasado donde la ley del más fuerte se convierte en la norma. Cualquier normativa general ha desaparecido, la voluntad de cada jefe de pandilla es la ley en su dominio y la supervivencia depende de la abyección. Cabe preguntarse cómo impactará esta situación en niños que desde siempre han visto normalizada la brutalidad, el abuso y la violencia, sin reglas más allá de la más absoluta obediencia a quienes tienen las armas y la fuerza. La narcodictadura venezolana se ubica muy cerca de lo que ocurre en Haití, un escalón apenas por encima, mientras se completa el paso de la Fuerza Armada a la condición de pandillas armadas disputándose de manera abierta o encubierta sus espacios en una sociedad en la que cualquier sentido de justicia es apenas un recuerdo de un tiempo pasado. La justicia hace rato se volvió un instrumento impúdico de persecución a los opositores y sobre todo de impunidad para los operadores criminales a cargo del poder, ya que no del gobierno.
Lo que ha venido sucediendo en Ecuador en la última década nuevamente demuestra el gravísimo impacto de la impunidad dentro de la sociedad, traducida en la desconfianza abrumadora de ésta en su sistema de justicia, que en los últimos años, por acción de una meritoria fiscal, ha demostrado todas las costuras y miserias de unos jueces puestos al servicio de los delincuentes, los criminales y los políticos, casi indiferenciables ya. Acaba de publicarse la noticia de que todos los casos que estaban pendientes en contra de Donald Trump tras su victoria electoral del 5 de noviembre han sido en efecto dados de baja y desechados por los jueces y fiscales a cargo de esos casos, algunos tan graves como la instigación a la comisión de un fraude del entonces presidente Trump a las autoridades electorales del estado de Georgia, o peor aún, el alentar a una turba armada a dar un golpe de estado marchando sobre el Capitolio a fin de evitar la proclamación de Biden como vencedor de las anteriores elecciones. Solo con estos dos casos desechados estamos ante una situación dramática. El próximo presidente de la democracia supuestamente más prestigiosa y confiable del mundo será un sujeto cuyos valores democráticos se los puede comparar con los de un Lenin, dando un golpe de Estado al legítimo gobierno ruso de Kerensky, o de un Mussolini marchando sobre Roma para tomarse el poder. Un sujeto para el que el resultado de una elección estatal se resuelve exigiendo al gobernador que saque de cualquier parte los 12,000 votos que hacen falta para voltear el resultado de las urnas. El presidente electo ha sido declarado por la justicia no inocente, sino impune. Y quien pretenda afirmar que semejante decisión se basa en una ley que excluye al presidente de ser enjuiciado por sus actos, no se basa en la evidente capacidad de intimidación del poder a los jueces, es que no ha entendido nada. El hecho de que durante 4 años las maniobras y chanchullos legales hayan impedido que la justicia cumpla su obligación y aplique la ley, demuestra cómo, desde dentro, es sencillo demoler la democracia valiéndose de los mecanismos que ésta ha creado para evitar los abusos del poder. Ciertamente, el haberse asegurado antes el control de la Corte Suprema, aprovechando las vacantes que se produjeron durante su administración, para llenarla con incondicionales suyos, con la cual obtuvo una mayoría sólida en la Corte, cualquier proceso que eventualmente llegara a ella, implicando al presidente, terminaría en su absolución. La similitud del procedimiento de cooptación de la justicia en los casos que se han mencionado de Ecuador y Venezuela revelan una clara comprensión de la enorme y vital importancia que controlar las Cortes de Justicia implica. Lo ocurrido con los casos criminales de Trump es un ominoso aviso de la rendición del Poder Judicial a la voluntad y designios del presidente electo. Queda bajo asedio el sistema democrático de balances y equilibrios con las expresas amenazas del presidente electo contra la institucionalidad administrativa del país. Ya veremos hasta dónde se avanzará en tal propósito, pero los nombramientos y declaraciones son hasta ahora muy alarmantes. Muchas gracias. Editorial. Los cuates son los cuates. León Roldós, El Universo. La expresión simboliza investigaciones, reflexiones y cuestionamientos de los premios Nobel de Economía 2024 Daron Acemoglu y James Robin,
que escribieron en el año 2012 el bestseller ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, con citas de lo sucedido en México y por eso aquello de cuates, expresión que identifica a íntimos y próximos en que la competencia del libre mercado para inversión privada está direccionada en favor de cuates en una simbiosis del poder con aquellos. No es estatismo, sino direccionar negocios para cuates. Más aún, desde el poder hay decisiones que deterioran a las empresas públicas para que luego haya justificación de invitar a los cuates. Con el negocio controlado, cuando los beneficiados por haber sido cuates se sienten afectados, argumentan atropello a la seguridad jurídica. Me preguntan si está bien que el caso Topic se desvíe de la reacción del gobierno ante el francotirador que es Jan Topic a la revocatoria del título habilitante a la firma Cable Andino vinculada a Telconet para operar un cable submarino en Ecuador, uno de 4, por su control por la familia Topic. No le habrían pedido, desde el arranque, la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la de todo riesgo, elementales en cualquier contrato de esta naturaleza. Además, se emitieron glosas que dejaron caducar. ¿Habrá sido de soquetes que los favorecieron? Evidentemente les dieron tratamiento de cuates. Si Topic no agredía, igual habría actuado el gobierno de Noboa. ¿Intocable el tema del cable submarino? Por lo estratégico, no. El 20 de noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó que Google venda Chrome, el navegador más usado del mundo, con el objetivo de que no ejerza monopolio en las búsquedas en línea y que se le prohíba contratar con Apple, Samsung y otras empresas que su motor de búsqueda sea usado por defecto en teléfonos y navegadores. En el Correato hubo varios casos de privilegios a cuates. Con el discurso de que no hay medios de comunicación realmente independientes, persiguieron al Universo, quebraron el diario Hoy, se apropiaron de varios medios, se direccionaron al Comercio, Radio Quito y otros de la capital. Con el patrocinio de los señores Alvarado, se modificó la normativa a fin de que los inversionistas extranjeros inviertan en medios ecuatorianos. Hay que romper las argollas que dominan los medios en el Ecuador, se dijo. Antes del cierre del 2014 se formuló una propuesta a Guadalupe Mantilla con presión desde el poder por el grupo del magnate de medios Remigio Ángel González, mexicano-guatemalteco radicado en Miami, ya entonces con varios medios en el Ecuador y en Latinoamérica, quien decía: yo manejo un conjunto de compañías y dejo que mis amigos y parientes controlen todo. Yo no violo ninguna ley. Grosera confesión de simulación en cuanto a la propiedad de los medios. Su apodo de El Fantasma se sabe que está ahí, pero no se lo percibe. En lo personal, después de ser columnista por varios años, preferí retirarme de El Comercio, diario al que en poco tiempo llevaron a su cuasi quiebra. León Roldós, El Universo. Noticias internacionales. Mercosur, Francia intenta movilizar a una minoría de bloqueo contra el acuerdo comercial. El acuerdo entre la Unión Europea y los 5 países sudamericanos de Mercosur entra en su recta final tras casi un cuarto de siglo de conversaciones. La Comisión Europea quiere acabar antes de fin de año este tratado de libre comercio negociado desde 1999. Pero se produce un enfrentamiento entre capitales europeas donde Francia encabeza la revuelta contra este texto final. La ganadería europea es el motivo. On sait que la France est clairement contre et d'autres pays ont des réserves comme la Belgique ou les Pays-Bas, l'Autriche et l'Irlande. Et là c'est plus pour des raisons agricoles puisqu'on va avoir de l'importation de viande bovine qui peut mettre en péril l'élevage européen, surtout dans ces pays. El acuerdo prevé cuotas para las importaciones en la Unión de productos agrícolas como 99.000 toneladas de carne de vacuno, sujetas a derechos de aduana del 7,5%, y 180.000 toneladas de aves de corral exentas de impuestos aduaneros. Sin embargo, París argumenta que los productores sudamericanos no respetan los mismos niveles sanitarios y medioambientales que Europa. Una quincena de países de la UE apoya el Tratado de Libre Comercio con Mercosur. On a par exemple l'Allemagne qui a un intérêt puisqu'il y a plus d'exportations prévues grâce à cet accord et d'autres pays aussi comme l'Espagne. Alors pour l'Allemagne, on a clairement des exportations de voitures mais aussi des exportations de produits chimiques, pharmaceutiques et de pesticides. Et pour l'Espagne, on a des exportations agricoles mais plutôt des produits agricoles à forte valeur ajoutée. On pense par exemple à l'huile d'olive ou au jambon serrano.
El acuerdo prevé la eliminación de derechos de aduana en América del Sur sobre exportaciones europeas como automóviles, repuestos, maquinaria y productos farmacéuticos para llegar a un mercado de más de 260 millones de consumidores. Berlín y Madrid pueden contar con el apoyo de Finlandia, Dinamarca, Croacia, República Checa e incluso Suecia, pero frente a esta alianza, París espera reunir a una minoría de bloqueo buscando el apoyo de países actualmente indecisos como Polonia e Italia. Para ello, Francia debe convencer a otros 3 países miembros cuya población combinada represente más del 35% de la población de la Unión Europea. ¿Quién es Yamandu Orsi, el próximo presidente de Uruguay? Yamandu Orsi del Frente Amplio se convirtió el domingo en el presidente electo de Uruguay, marcando el regreso de la izquierda al poder tras 5 años. Por un Uruguay mejor. Orsi venció en la segunda vuelta a Álvaro Delgado del Partido Nacional de Centro Derecha. Pero, ¿quién es Yamandu Orsi? Aquí te lo contamos. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada. Profesor de historia, bailarín folclórico y exalcalde, el político de 57 años es considerado el heredero político del expresidente José Mujica. Nacido en 1967 en el departamento de Canelones, Orsi comparte con su padrino político el amor por el campo y una vida tranquila. Su padre era agricultor de viñedos y su madre costurera. Durante su campaña fue fotografiado a menudo tomando mate, paseando a su perro y vistiendo trajes casuales. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal de YouTube para mantenerte al día con esta y otras noticias, siempre con un enfoque equilibrado. Mientras vivía en el campo, su hermana le enseñó a leer y escribir. Sin embargo, fue en plena dictadura en Uruguay entre 1973 y 1983 cuando el joven Orsi comenzó a formar sus opiniones y aspiraciones políticas. Tras el fin de la dictadura, se unió al movimiento de participación popular liderado por José Mujica, el exguerrillero que asumió la presidencia en 2010. Orsi basó su campaña en políticas ambientales, apoyo a pequeños productores y políticas de inclusión social. También ha prometido renovar la izquierda fomentando el diálogo y aseguró que no planea cambios drásticos para el país de 3,5 millones de habitantes. Alemania no descarta el sabotaje en el avión de DHL que se estrelló en Vilna con un piloto español. Alemania no descarta un nuevo caso de sabotaje contra el avión de DHL que se estrelló el lunes cerca del aeropuerto de Vilna, capital de Lituania. El siniestro aéreo en el que murió un piloto español y otros 3 miembros de la tripulación resultaron heridos podría ser un ataque híbrido. Así lo ha declarado Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, en una reunión al margen del G7 en Italia. Uns jetzt ernsthaft fragen müssen, ob das ein Unfall war oder nach letzter Woche erneut ein hybrider Vorfall zeigt, in was für volatilen Zeiten wir auch mitten in Europa bei uns gerade leben. Las causas del accidente siguen sin conocerse mientras se lleva a cabo una investigación. Las autoridades lituanas dicen que no descartan algún tipo de sabotaje, pero recalcan que actualmente no hay pruebas concretas. En declaraciones con medios locales, expertos en aviación aseguran que no notaron nada anormal en las comunicaciones entre la tripulación y la torre de control. Matosi, kad tai buvo rutininė situacija, žiūrint įgulos akimis, tai buvo rutininė komunikacija tarp skrydžių vadovų ir pilotų, jie nedeklaravo jokios pavojingos situacijos, jie nekalbėjo apie jokius gedimus, gaisrus, dar kažką. Funcionarios españoles y alemanes colaboran con las autoridades lituanas en la investigación. Las conversaciones del G7 se centran en Medio Oriente, estamos cada vez más cerca de un alto el fuego. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha expresado su esperanza de alcanzar un alto el fuego en el Líbano al inaugurar la reunión del Grupo de los 7 en Italia. Affrontato il tema umanitario, tutti quanti siamo favorevoli ad un cessate il fuoco in entrambi gli scenari. Sul Libano abbiamo discusso anche del giorno dopo, sia per quanto riguarda il Libano sia per quanto riguarda Gaza.
El embajador de Israel ante la ONU dice que Israel está avanzando hacia un alto el fuego con el Líbano, pero señala que la tregua llegará en etapas. It's not going to happen overnight. There will be few stages, few requirements. The most important condition for us is the withdrawal of Hezbollah north of the Litani. Mientras los líderes se acercan a un acuerdo de alto el fuego, el lunes el ejército israelí lanzó varios ataques aéreos en todo el Líbano, matando a más de 30 personas. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país.
Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.